coordinador de proyección social de la seccional Cali de la Universidad Libre en la Facultad de Ingeniería. Y el día de hoy vamos a dar inicio entonces a las terceras jornadas de innovación social en ingeniería. Este es un evento que busca anualmente reunir académicos, empresarios y grupos de interés para dialogar sobre la innovación en el sector social y el impacto frente a las comunidades y también, por supuesto, a la generación de conocimiento. Para dar inicio a estas jornadas, empezaremos en un bloque temático de gran importancia, como lo es abordar la discusión ética frente a la ingeniería en Colombia. Para esto se ha hecho la invitación a importantes conferencistas y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Jesús David Martínez Consuegra, del Colegio Profesional de Ingeniería Química de Colombia. Esta actividad será moderada y dirigida por la doctora María Alejandra Ramírez, quien es la directora seccional de Proyección Social de la Universidad Libre Seccional Cali, a quien agradezco, por supuesto, en nombre de los programas de ingeniería, su apoyo y acompañamiento en este importante evento. A todos muy buenas tardes, ya buenas noches para algunos. Doctora María Alejandra, tiene usted la palabra. Doctor David Martínez, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenas noches para todos y todas. El día de hoy tenemos un tema muy urgente para tratar y muy necesario en estas terceras jornadas de innovación social en ingenierías. Este es el tercer año consecutivo en que la Facultad de Ingenierías, encabezada por su decano y la Coordinación de Proyección Social, realizan este evento, y creo que es muy necesaria esta reflexión en el sentido de que la ingeniería va más allá de lo técnico. Y más allá de lo técnico implica que tenemos que entender esa función de la ingeniería en la sociedad y en el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de las personas, así como desde el desarrollo sustentable para ejercer esa profesión acorde al contexto en búsqueda de la transformación social del país. En ese sentido, quisiéramos invitar a la siguiente presentación por parte del ingeniero David de Jesús Martínez Consuegra, que es secretario ejecutivo del Consejo Profesional de Ingenierías, qué pena, tengo un problema con la red, del Consejo Profesional de Ingeniería Química, es magíster en Ingeniería de la Universidad de los Andes, es ingeniero químico de la Universidad del Atlántico y es docente universitario. Entonces, el tema de hoy, y creo que va a ser muy clave en estas jornadas, y es cuál es esa importancia de la ética en la ingeniería. Entonces, ingeniero David Martínez, tiene usted la palabra. No tengo sonido. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Doctora María, muchísimas gracias. Doctor Jesús, a todos los asistentes, por supuesto, en esta importante noche en la que nos reunimos para hablar de un tema que es fundamental para nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos los que han implicado su esfuerzo para que este tema tenga este momento de apertura en esta jornada de innovación social en ingeniería. Gracias a la Universidad Libre, que nos permite a todos estar aquí reunidos, a los profesores que hicieron su esfuerzo, a los estudiantes que seguramente hicieron un acompañamiento importante, a todos los que estamos. Mi nombre, ya la doctora tenía la oportunidad de presentarme, es David Martínez Consuegra, soy el director del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia y representante legal. Nosotros pues ya vamos a tener un poquito aquí adelante, un par de diapositivas en la presentación, de hablarles un poquitico del Consejo, solo para que sepan que es una entidad pública del orden nacional que está absolutamente a sus órdenes y que estamos con una preocupación importantísima. Y estamos, tanto porque es misional nuestro, como porque queremos darle cada vez un tinte más fuerte a enfatizar sobre que el problema grande que tenemos en este momento en nuestra sociedad es un problema ético. Esto se hace manifiesto permanentemente en nuestras actividades diarias, en las percepciones que tienen las personas sobre el desenvolvimiento social, en los noticieros, en las conversaciones de la esquina, cuando nos reunimos con nuestras familias. Permanentemente la inquietud manifestada es una inquietud sobre qué está pasando
puede ser con esas palabras o con otras, qué está pasando con la ética en nuestro país, ¿verdad? Y muy puntualmente, entonces, hoy lo traemos acá y también nos preguntamos qué está pasando con la ética y cómo esta ética tiene alguna relación con la innovación, ¿verdad? Cómo esta ética tiene alguna relación con la innovación social e ingeniería, por qué están relacionados esos temas. Y aquí vamos a tener, hay muchísimo para cortarle al asunto, pero vamos a tomar, antes de empezar con con lo que traemos de la presentación, unos momentos para reflexionar un poco. Cuando estábamos nosotros desarrollando en el doctorado el tema de innovación, ¿sí? Como estudiante, y hoy que estamos referidos a la innovación social, vale hacerse muchísimas preguntas. Hoy en el espectador, y lamentablemente solo alcancé a leer el titular y un poquito de la noticia, así que hay que profundizar. Salía la noticia de que en la India se declaraba pues la validez por primera vez de una vacuna de ADN. Hace, al parecer, ya bastante tiempo, los desarrollos en genética y en ingeniería genética estaban esperando que se dieran este tipo de resultados, una vacuna en ADN, basada en ADN o desarrollada a partir de ADN. Porque, por ejemplo, las de Pfizer y Moderna y algunas otras de estas que han tenido que ver con el COVID, son sobre ARN mensajero, lo cual ya es un avance muy grande, por lo que entiendo, sin conocer mucho de vacunas. Ustedes me perdonan estar hablando algo de lo que no sé mucho, pero esta actualidad nos ha tocado a todos, entonces algo ya entendemos. Y las vacunas anteriores estaban todas basadas, las tradicionales con las que me vacunaron a mí cuando era niño, e incluso los niños de hoy, a mis hijas, son virus inactivos, ¿sí? Para que el cuerpo genere respuestas inmunes. Esto que estos señores hacen en la India y desarrollan por fin una primera vacuna basada en ADN, ¿es una innovación? Es una pregunta muy importante, porque al parecer tiene una respuesta fácil si nosotros lo preguntamos. Y yo les agradecería si en el chat me pueden responder así, simplemente. Si alguien quiere alargar la respuesta sería fabuloso también, pero si solamente ponen si sí o si no, quienes quieran participar, estaría interesante. Si consideramos que esta primera pregunta sobre la vacuna de ADN, basada en ADN, validada en la India, es una innovación, tiene que ver con una innovación, y es una innovación que además puede tener un gran impacto social. Creo que no están respondiendo mucho porque digamos que no está tan interesante el dilema en este momento, porque creo que si estamos 50-50 vamos a decir que sí, ¿verdad? Yo voy a poner de mi parte y voy a poner, es una innovación, yo estoy respondiendo, yo mismo puse que sí en el chat y espero que los que quieran responder, respondan. Sí, dice Juan David, es un camino alterno con resultados potenciales, y William y Blanca nos están contestando que sí. Pero ahora viene una pregunta interesante, un poco más interesante. Una de las hipótesis que nosotros en este momento no estamos aquí para venir a hacer, muchas gracias a Ramón, a Jesús, a María y a José y a todos a Julián y los que estamos participando. Aquí no vinimos a esto, a esta conferencia, a esta charla, a hacer propaganda de teorías conspiratorias, ¿sí? Ese no es el objetivo. Pero sí vamos a tener que en la realidad, sin venir a decir que sea cierto ni nada, en la realidad es que una de las opciones que se ha manejado a lo largo del tiempo desde que apareció el tema con el COVID es que ese virus haya sido desarrollado completamente o al menos modificado
en un laboratorio, ¿cierto? En un laboratorio en Wuhan. Es una de las hipótesis que se han manejado. Parece que estudios posteriores han dicho que no, parece que otras sospechas luego vuelven y dicen luego que una científica china está diciendo, pero bueno, solo vamos a darlo como una hipótesis, como que fue una de las hipótesis que se manejó para hacernos esta pregunta. En caso de que esa o una hipótesis similar sea cierta, que alguien ha manipulado un virus, lo ha modificado hasta volverlo potencialmente mortal para muchísima gente, y me refiero a millones de personas. Esta persona, para poder hacer eso, ha debido estudiar, no sé, al menos unos 25 o 30 años de estudio, ¿verdad? Muy destacado. Ese desarrollo de ese virus potencialmente mortal para millones de personas, si una hipótesis así fuera cierta, ya digo, no necesariamente este COVID, sino que alguien lo hiciera, lo podríamos considerar. ¿Es una innovación? Ya la pregunta se vuelve un poco más interesante. Quisiera, por favor, sí pedirles que, si lo piensan un momentito y compartimos la respuesta. ¿Es una innovación? Ya no la vacuna de ADN, sino el desarrollo del virus mortal. Andrés Felipe nos contesta que sí. Es de la anterior, no sé si es de esta. No, es de la anterior, perdón. William nos dice que yo creo que también, solo que no una muy ética. Juan David nos dice que no. Y ya empezó a ser más interesante la pregunta y las respuestas. Tenemos una que sí, una que no. Vamos a ver qué dicen los demás que estamos acá. Es una innovación, pero no es ética, es una innovación negativa. Y vamos a esperar un par más de respuestas de las personas que sé que están pensando en este momento, sí o no. María Alejandra nos dice, al igual que Juan David, no, y en este momento vamos como 4-2 más o menos. Blanca nos dice que no, vamos 4-3, estamos prácticamente empatados, y ya vemos que entonces entra el tema a donde ya no tenemos tan claros ni tan fáciles las respuestas. Y nos lleva a una cosa, y ustedes me perdonan si a veces desviamos un poquito la rama y luego volvemos al tronco, pero es que pasa con los temas éticos. Pienso que sí es una innovación, pero que se supone que la innovación aporta a una necesidad latente. Ocurre esto que está pasando, hay que seguir parámetros que tengan principios éticos, nos dice Jesús. Natalie, está llegando. Bienvenida, Natalie. Y si vemos, entonces, si vemos el chat, todos les invito, miren que no es tan fácil la respuesta. Es decir, si fuera fácil, sería como la primera en la que ni queríamos responder al principio, porque, ¿para qué poner sí si todos sabemos que sí? Pero ahora se vuelve difícil, porque en la primera no había dilema ético para responder, en esta sí. Ya me tengo que preguntar. Y aquí viene la primera característica de la ética, y es que la ética, se los voy a poner muchas, señores, aquí en mayúscula, la ética es difícil. ¿Es una innovación? Listo. Señores, la ética es difícil, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la ética siempre implica usar lo que un gran pensador de la actualidad, uno de los más grandes que hay, que se llama Daniel Kahneman, psicólogo, premio Nobel de Economía. Repito, psicólogo, premio Nobel de Economía. Supongo que algunos ya lo conocen, pero y quienes no se pierdan la oportunidad de conocerlo en un libro de texto fundamental de nuestra época que se llama Pensar rápido, pensar despacio, en una de las traducciones. Es obligatorio desde la primera letra, más que una delicia, y habla de los dos, de que en un resumen muy fácil tenemos dos sistemas de pensamiento. Uno que usamos el 98% de las veces para todo. Por ejemplo, ahorita sentí sin pensar nada que estaba un poco seca la garganta y tomé la decisión sin pensarlo nada, tomé mi taza y me tomé un trago de café. Para eso yo no tuve que ejercer un gran poder mental. Yo simplemente moví el brazo, cogí el café y tomé el trago y volví y lo puse allá. En cambio, cuando tuve que decidir esta tarde sobre
el enorme mar de posibilidades que iba a haber para hablar en esta charla y decidir cuál de los puntos era el que iba a privilegiar sobre otros que no voy a poder porque el tiempo no nos da o la profundidad tampoco nos lo permite. Entonces yo tengo que utilizar el sistema 2, ya no el 1 que uso el 95, el 98% de las veces, el 99% de las veces de mi vida, sino el sistema 2 de mi mente, que es supremamente consumidor de energía y me hace tomar las decisiones difíciles. Bueno, la ética se ubica siempre en ese sistema 2. Siempre las decisiones, ninguno de ustedes respondió a esta segunda pregunta porque sí, todos están, y quedaron, además de lo que respondieron, quedaron pensando en las razones. Bueno, allí se le está yendo una buena parte del almuerzo, ¿sí? Porque el cerebro consume muchísima energía pensando y tomando ese tipo de decisiones. Por eso, la ética no es fácil. Una de las diferencias que tenemos los seres humanos con los animales es ese, ellos no se enfrentan a dilemas éticos. Nosotros tenemos esa característica y es ese sistema 2 que gasta muchísima energía. Entonces, siempre que tengamos un dilema ético enfrente y pensemos que eso se resuelve fácil, ya empezamos equivocándonos. Siempre que pensemos que los temas éticos son un tema fácil porque no, es que ser bueno es fácil y entonces como eso es de ser bueno, esto realmente es fácil, ya estamos equivocados. Y si pensamos que, por ejemplo, nosotros vamos a conseguir transmitir y fortalecer el carácter ético de nuestros ingenieros en Colombia, de una manera poniendo ahí, no, uno pone ahí la materia y ahí ellos estamos equivocados. Y entonces después nos vamos a estar preguntando permanentemente, oye, pero ¿por qué tenemos estos problemas éticos en la sociedad? ¿Cómo es posible que de un lado o de otro, eso a mí no me interesa en este momento lo que está, pero cómo es posible que alguna persona estudie 20 años de derecho para falsificar unas garantías y luego no sé qué y terminar apropiándose de mala manera de unos dineros que iban a terminar prestando el servicio de internet a unos niños cuya única opción de poderse educar en las situaciones actuales era que esos puntos de internet se montaran? Pero ¿cómo alguien es capaz de estudiar 20 o 25 años y terminar haciendo semejante cosa? Porque en algún momento pensamos que la ética era fácil y que eso es algo que está de por sí, pero no, es algo supremamente difícil, implica muchísimo energía en las entidades, en las instituciones, en las universidades y en las personas para que nosotros podamos garantizar que el desarrollo de nuestras profesiones de ingeniería en Colombia van a ser un desarrollo ético. Y volviendo un poquito al tema que estamos preguntando, está más o menos a mitad y mitad. Ramón nos dice, a diario en la toma de decisiones estamos enfrentados a dilemas éticos. Claro que sí, y nos dicen, y respecto a Angélica nos dice que sí es una innovación lo de desarrollar el virus y esto. Mi opinión, sin ninguna pretensión de convencerlos, porque yo no estoy aquí para convencer, y porque la ética, creo lo decíamos al principio, lo importante son las preguntas, no las respuestas, ¿sí? Por eso es difícil, ustedes lo saben, todos lo sabemos, las respuestas son fáciles, lo difícil son las preguntas. Y entonces pasa con la ética. Entonces yo voy a dar mi respuesta solo porque estamos aquí, pero en igualdad de validez que las de todos. Yo creo que no es una innovación. Yo creo que no se le puede llamar innovador a una persona que estudió 30, 35 años para desarrollar un virus que mata gente, que de hecho mata millones de personas. Yo creo que quien utiliza esas poderosísimas herramientas que le dio la vida y la sociedad para hacer un daño como ese es un criminal, no un innovador. La innovación lleva per se un dilema ético resuelto. Yo, ¿para qué voy a utilizar los recursos? El tiempo, el dinero, la inteligencia,
la investigación, los libros, el equipo. Yo creo que la innovación definitivamente lleva per se esa pregunta en el momento del desarrollo. Y si la respuesta a esa pregunta no va por el bien de contribuir a la humanidad, entonces no será una innovación. ¿Que es algo supremamente inteligente? Sí. ¿Que es una creación? Sí. Pero no es una innovación. Y nosotros necesitamos comprometernos éticamente a que nuestros ingenieros en Colombia sean innovadores. Nuestro país, nuestra realidad y nuestro tiempo nos lo piden a gritos, pero a gritos. Ustedes en Cali, yo no tuve la oportunidad de estar allá en este momento, en este año que pasó, pero ustedes, muchos de los que están aquí sí lo pudieron vivir, pero también tuve la oportunidad de verlo quizá menos fuerte en otras partes, acá del país. Es que la realidad del país está exigiendo a gritos, a bulladas, que nuestros ingenieros sean ingenieros innovadores para que le encontremos soluciones en pro de nuestra sociedad y de la humanidad a esta problemática que estamos viviendo. Ramón nos comenta: innovación es un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de elementos totalmente nuevos. Sí, entonces, este mejorarlos, ¿sí?, de hacer que las cosas sean mejores, para mí, como les decía, sin pretender imponer la posición, no es sino un compartir que estamos haciendo. No es posible algo mejor que responda negativamente al dilema ético. ¿Que es creativo? Sí, claro que sí. ¿Que es supremamente inteligente eso? No, sin ninguna duda. Pero si no supera de manera constructiva el dilema ético, no puede ser una innovación. Porque no sé en Noruega, pero aquí nuestras innovaciones tienen que necesariamente responder a la realidad, y nuestra realidad es supremamente problemática, supremamente desigual, tremendamente injusta. Nuestros ingenieros, nosotros como ingenieros, tenemos que ser capaces, los que ya estamos con más años, los que están empezando a salir ahora, los que se están empezando a formar, tenemos que ser capaces de responder como ingenieros a esa realidad y ser innovadores. Y en ese punto, entonces, vamos a tener que ser capaces de responder a los dilemas que se nos están presentando, por ejemplo, de inclusión, absolutamente, o de respeto, tolerancia, honestidad, transparencia. Yo tengo la oportunidad de ser servidor público en este momento. El CPQ, ahora que se los presente, es una entidad pública de carácter nacional. Hoy teníamos la oportunidad, tuvimos una reunión justo de esta mañana con personas que nos están apoyando en unos estudios, como por ejemplo el Observatorio de Género, el Observatorio Laboral, un tema que tenemos de ingeniería química en cifras y algunas cosas. Y entre lo que platicábamos, hoy justamente se acababa el periodo de la practicante en ingeniería química. Y lo más bonito que ella nos dijo es que lo más importante que se llevaba de haber hecho sus prácticas en CPQ era el ejemplo, ¿ya? Y yo puedo decir con un orgullo que no cabe en este cuarto que el CPQ es una entidad absolutamente transparente en absolutamente todos sus procesos, y que todas las partes de interés, los grupos de interés, todos los stakeholders con que nosotros nos relacionamos, no hay uno solo que tenga en tela de juicio eso.
Y cuando Daniela nos comentaba que lo más bonito que se llevaba era el ejemplo, entonces yo sabía que estábamos haciendo las cosas bien y que ese profesional que llegó allá, que era muy bueno cuando llegó, se va además con una concepción que el servicio público sí se puede hacer honestamente en Colombia. Y también es cierto que hay muchísima gente que llega al servicio público, como cosas de las que estamos hablando, con intereses de apropiarse de cosas. Eso, negarlo, no tiene ningún sentido. Pero tampoco es correcto, no tiene ninguna validez pensar que porque estos casos tienen una representatividad en la noticia, en cosa, implica que los colombianos vayamos a ser necesariamente sucios o corruptos, o que todos utilizamos las oportunidades que nos da la vida para hacer las cosas mal. Eso no es verdad. Hay muchísima gente aquí haciendo muchas cosas buenas, bien hechas, ejemplares. Y no quiere decir que uno no tenga dilemas éticos cuando va a hacer, claro que están, pero si estamos bien amoblados, tenemos herramientas suficientes para poder resolver esos dilemas éticos de una manera correcta. Y ahí va otro punto del que queremos hablar aquí. Y cuando les decía ahorita que la ética es un tema difícil, también quiero decir que la ética es una ciencia, ¿sí? La ética no es otra cosa que la racionalidad humana aplicada al comportamiento sobre lo correcto o lo incorrecto. Y esa racionalidad humana tiene modelos que se han desarrollado a lo largo de los años, exactamente como las heurísticas que nosotros aplicamos cuando diseñamos, exactamente igual. O los modelos matemáticos que hacemos cuando diseñamos o cuando aplicamos o cuando operamos o cuando hacemos un lazo de control. ¿Alguno de ustedes aquí le daría una labor que debe hacer un diseño, un ingeniero químico a alguien que no tiene ni idea de los modelos, las reglas, las ecuaciones y los desarrollos, las heurísticas de nuestra profesión? La pregunta casi que es una bobada y usted simplemente dice, ¿cómo se le ocurre? Pues claro que no. Bueno, ocurre que la ética también tiene sus modelos y tiene unos conceptos profundamente desarrollados y que nosotros en nuestra formación de ingeniería en casi todos los casos se los estamos negando a los estudiantes. Si nosotros consultamos hoy a los estudiantes que se van a graduar de ingeniería química y les preguntamos, ¿usted sabe qué es el imperativo categórico? Yo, de mi experiencia que tengo con los estudiantes, creo que más del 90% respondería que no sabe qué es. Y entonces tenemos una cosa, y lo siento, sé que esto que voy a decir va en contravía de casi todo el mundo en lo que piensa al respecto, pero es mi deber comunicárselos. Entonces creemos al revés. Partimos de una cosa, de una premisa cierta, pero llegamos a una conclusión falsa. Y entonces decimos, es que las clases de ética normalmente son muy aburridas, premisa cierta, y entonces viene la conclusión falsa. Entonces lo que hay que hacerlas es más divertidas y ponernos a hablar nada más de los casos, para que los pelados vean unos casos, y con eso ya solucionamos un problema. Sí solucionamos un problema, pero no es el problema ético de la profesión. El problema que solucionamos es hacer la clase menos aburrida, pero es que ese no es el problema que queremos solucionar. La solución antes hay que complicar más las cosas, y lo bueno es que finalmente a los ingenieros nos gustan las cosas que tienen su complicación para resolverla fácil. Y hay que acudir a los modelos éticos que se han desarrollado a lo largo de la humanidad. Hay que hablarle a la gente del sistema 1, del sistema 2, hay que hablarle a la gente que siempre tenga que resolver un dilema ético. Eso no se resuelve automático, sino que se tiene que sentar y pensar, y cuando ya llegó a la conclusión, pensarla otra vez para ver si eso sí es lo correcto.
hay que decirle a nuestros muchachos que la ética está íntimamente ligada a la excelencia técnica. Una de mis experticias técnicas antes de estar, más bien en medio de experiencias administrativas, ha sido con revisiones de seguridad pre-arranque. He tenido la oportunidad de trabajar en unas plantas importantes y, por ejemplo, alguien que no sepa, pero no es que medio lo vea, que no sepa leer un plano, pero yo me he encontrado en planta con muchísimos ingenieros que no saben leer plano. ¿Cómo hace un trabajo de estos de una forma ética? No tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo hace alguien para hacer un diseño si no conoce las normas y las heurísticas del sector? No, pues no tiene ninguna posibilidad de hacer un trabajo ético. Entonces resulta que eso termina siendo supremamente complicado, pero es lo que necesitamos hoy. Y antes de ya pasar a la presentación, sí quería hacerles una pregunta y me gustaría si alguien toma por favor la palabra, una o dos personas, y nos comenta sobre lo que estamos diciendo en el tema de innovación, ya que nos une esto en esta jornada, si qué opinas sobre lo que yo estaba comentando, y ojalá y si es en contra está perfecto, de que esta creatividad, para que la podamos considerar innovación, al menos en nuestro medio, tiene que corresponderse con soluciones constructivas que resuelvan el dilema ético de la forma positiva y que contribuyan al desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad, de la gente. O no es necesario eso para que consideremos innovaciones por esto y esto. Y de golpe, como les digo, no es que ni me voy a convencer yo ni los voy a convencer, ese no es lo que estamos aquí. Estamos conversando, que es además el otro tema de la ética, ¿no? Nosotros no podemos invalidar éticamente las respuestas ajenas, sino que tenemos que ayudarnos a seguir haciendo preguntas. Y en esa construcción diversa es que vamos a poder crecer. Me gustaría escucharlos, por favor. Rodrigo, sube la mano. Yo no tengo el control, creo que no. Sí, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te va? Rodrigo Méndez Garcés de Cali, ¿cómo ha estado? Ok, entonces vamos rapidito para que nos rinda. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Cali, y con estudios de Ingeniería Mecánica en la Autónoma, y hoy en día, hace 31 años, con mi esposa soy empresario. Tengo una empresa de ingeniería prestándole servicio aquí a las multinacionales. Mira, el problema fundamental de eso es que el desarrollo científico y tecnológico, desde que nació en 1800, no es compatible con el planeta. Y eso va ligado exactamente a un problema ético. Es decir, el planeta nos lo estamos tirando y no hay innovación tecnológica que no se lo tire. Son pocos los desarrollos e innovaciones que logren eso. Y dos, después viene el filtro de la sociedad que no nos deja pasar por demasiadas conveniencias. Tú sabes, por ejemplo, que los vehículos eléctricos existían hace muchísimos años y apenas empezaron a tener cierta importancia hace pocos años. Entonces, pues tengo 62 años y eso pues ya me permite tener un recorrido y poder hablar de lo que era esto hace en los años 60 y lo que es hoy. Es mi opinión en eso y creo que lo importante es que se piensa mucho en el dinero, ¿sabes? Se piensa demasiado en el dinero. Entonces, eso es complejo. Pero la gente dice que no, aquí tenemos un desespero tan grande de conseguir dinero que se nos olvida que tenemos que dejar un planeta para las próximas generaciones. Esa es la realidad. Y entonces aquí lo importante es figurar en Forbes y figurar en quién sabe qué, pues no sé, para aparentarle a la vida se da. De todos modos, es mi opinión y gracias, muy atento. Muchísimas gracias, Rodrigo, un gusto. Espero que tengamos más oportunidades de compartir y poder ahí crecer en la conversación. Espero que, de verdad, espero que se dé. Y sí, el tema con el dinero es que, por ejemplo, contrario al tema de la ética,
el tema del dinero es un tema fácil. Por eso Pambelé dijo en su momento, es mejor ser rico que pobre. ¿Sí? Es una frase famosísima aquí que resume parte de la idiosincrasia ética de lo que nosotros a veces hemos pensado en el país, por lo menos muchas personas. Y mira que lo resuelve fácil. Ah, un dilema ético, pues es mejor ser rico que pobre. Tú lo dices en principio, dices, pues sí, pero luego si tú lo piensas, entonces es cuando viene la pregunta y dice, depende, ¿cierto? No en todos los casos. Pero si yo no me detengo a pensar lento, como dice Kahneman, entonces me voy con plan B y digo que sí. No, depende. El depende ya empieza a ponerme a dudar y a pensar, ¿verdad? Pero si no pienso lento, si pienso rapidísimo, si yo le dijera, tenemos un segundo para responder esta pregunta, ¿es mejor ser rico que pobre? Si la respuesta hay que darla en medio segundo, todos pensamos sí. Pero si yo digo, voy a hacer una pregunta, ¿es mejor ser rico que pobre? Vamos a responderla en 5 minutos y solo dedíquense a responder esa respuesta, esa pregunta. Aseguro que la uniformidad no va a existir. Habrán unos que puedan decir que sí, habrán otros que digan que no, y muchos van a decir, después de 5 minutos de estar pensando, depende. ¿Cierto? Y entonces resulta que ya no es tan fácil como un tema de dinero. El dinero en su lógica es muy simple. Simplemente es mejor tener más. Entonces es casi que se responde con sistema 1. Los temas éticos van con sistema 2, implican pensar mucho, implican dedicarle, implican quedarse en la noche y tal, pero tienen un tema maravilloso. Y es que cuando se resuelven positivamente, y es el último, les decía, hay demasiadas aristas en el tema, pero aquí ya que veo que estamos pues una pluralidad de ingenieros de varias edades, profesiones, desenvolvimientos profesionales, tal vez me puedan ayudar y me confirman esto, porque yo creo que a los 20 uno estudiando no piensa en eso, pero ya cuando uno tiene 40 ya empieza a pensar otras cosas y uno se da cuenta, hombre, yo estudié finalmente para ser feliz. Yo estudié para ser feliz. Y era lo que les quería decir, la ética está inminentemente ligada a la felicidad. Y esa felicidad es mucho más que aquel tema fácil de acumular, ¿sí? Nadie puede llegar feliz a su casa pensando, participé en el robo de 70.000 millones de pesos y ahora me voy a poder comprar una camioneta mejor. No, ese pensamiento y ese compra de la camioneta está seguramente ligado a temas como la intranquilidad, la inmoralidad, la baja autoestima. Incluso temas más fuertes psicológicos como la esquizofrenia. En cambio, el comportamiento ético difícil, complejo en las decisiones, está ligado a la felicidad, a que después de todo ese esfuerzo viene aquel placer después de haber terminado no, ya están pensando otra vaina, no, de haber terminado de hacer un gran esfuerzo y haber resultado positivamente y llegar y acostarse, ver a los hijos. Esa es la felicidad y eso solo es posible en el desarrollo ético de la profesión. No sé si en la medida, a mí me gustaría que, así como Jesús habló ahí, si yo voy diciendo algo y alguno va diciendo que no, o le va generando alguna duda, o quiere reafirmar que sí, o ya sea en el chat o con la mano, excelente, porque la idea es que de aquí salgamos con preguntas. Mi intención realmente es que de aquí hoy salgamos con algunas preguntas. ¿Sí? Entonces yo también quiero irme con preguntas. Sí, compartimos. Bueno, muy bien.
Entonces Jesús nos decía que estaba de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, en este momento, mientras que seguimos, voy a compartir mi pantalla y voy a traer un poquito de un par de temas adicionales que quería presentar. Como les decía, este tema está en la relación de la ética y la formación de la ingeniería. Está absolutamente ligado con la posibilidad de que esta profesión nos ayude a ser felices, y implica unas visiones importantísimas. Como yo siempre les digo cuando hablo con los estudiantes, hay que dejar de pensar en la ética como que un borracho se puede sentar en la esquina, pedir un pan francés, salchichón y una fría, y que eso que está diciendo ahí, no, es que esto está mal hecho, que eso es hablar de ética. No, no. Y mucho menos ética profesional. Esto implica que nosotros manejemos conceptos, que nosotros entendamos la dificultad de la formación, e implica, como lo vamos a ver en la presentación ahorita, como resultado de un estudio que nosotros hemos hecho a lo largo de los últimos años, que los pensum de ingeniería dejen de considerar a la ética como en el componente complementario, porque eso transmite la idea absolutamente errada de que la ética es un complemento a nuestra profesión. En la última reunión con jefes de programa que tuvimos hace un par de meses, empezamos a trabajar al respecto y ya estamos empezando a trabajar sobre unos compromisos para cambiar eso, para que esta formación ética forma parte del núcleo de desarrollo profesional. Y no es por cambiarle el nombre en qué ramita la ponemos, pues si le cambiamos el nombre no hacemos nada. Pero sí empezamos ya a hacer algo y hay que cambiar el paradigma y empezar a decirle a un estudiante desde el primer día que entra, decirle la verdad. Y la verdad es, por ejemplo, que si no se vuelve no desarrolla una responsabilidad en cuanto al manejo de la información, redes, libros, publicaciones, ¿sí? Trabajos, no va a conseguir trabajo. Y aquí que hay varios, ahorita hablaba Rodrigo, yo le pregunto a Rodrigo, si en tu empresa llega alguien y tú necesitas un ingeniero y Rodrigo y los demás, y necesitas un ingeniero para algún tema, y tú te das cuenta que el tipo es bueno, tú dices, no, este man es bueno, esta pelada es buena, pero te das cuenta que es irresponsable absolutamente con la información, lo denota enseguida en el proceso, en la entrevista, y tú dices, este tipo de golpe no me va a respetar el acuerdo de confidencialidad y va a vender información mía, pero es bueno. ¿Le das el trabajo? Si es conmigo, no, claro que no. De hecho, ya lo hemos hecho. Nosotros tenemos clientes como Cartón de Colombia, Propal, trabajamos con Johnson & Johnson, Bayer, etcétera. Y esos acuerdos de confidencialidad son absolutamente serios. Y te cuento algo más anecdótico. Uno ni se da cuenta todo lo que ellos averiguan de uno, y cuando usted menos se entera es de que no lo volvieron a llamar, ¿ya? Y es por cosas precisamente relacionadas con ese tipo de, más que con la capacidad de trabajo, con la parte ética de la empresa, ¿sí? Que ha faltado en algo, que han escuchado algo. Eso sí es fundamental, pues. Te quería comentar que cuando estudié Derecho, yo recuerdo que se hablaba de los principios de los valores, y estudiamos en psicología, pues psicología criminal, obvio, pero pues igual de psicología, pues, dirigida pues hacia la parte de conocer al ser humano, al parte de la persona que comete pues un delito. Pero sí recuerdo que nos decían que en los primeros 5 años de vida es que se aprenden los principios y los valores. Después es muy complejo, por eso usted ve hoy en día, por ejemplo, irresponsablemente lo que está pasando con el COVID. Usted escucha a Manuel Patarroyo en la última entrevista que le hizo Vicky Dávila, y lo escucha diciendo que todas esas multinacionales empezaron a sacar vacunas de manera muy responsable, con 2 meses de haber hecho. Yo tuve la oportunidad, hemos tenido oportunidad de trabajar con Johnson & Johnson, con Pfizer, con Bayer y con Warner Lambert. De las 3, Johnson no tiene planta farmacéutica en Cali, pero las otras 3 sí tenían. Entonces, cuando usted mira eso que están haciendo
usted mira una falta de ética aterradora de todo el mundo, periodistas, el presidente, los científicos, los doctores, las enfermeras, recomendando algo que es absolutamente que no se puede hacer. Es decir, para poder desarrollar, pregúntele a Patarroyo, para poder, ¿cuántos años se demoraron para probarle la vacuna a Patarroyo? Pero años, por Dios. Y aquí en 2 meses le aprueban y todo el mundo dice que sí. Entonces, son de esas cosas en la vida que uno dice, yo tengo un concepto de eso y quisiera equivocarme que el día de mañana no pase nada. Porque imagínense que a Pfizer, por ejemplo, después de 20 o 25 años de estar produciendo un medicamento para la obesidad, empezaron a morir las personas. Lo llamaron a juicio y lo condenaron en el pago de miles de millones de dólares por eso. A Bayer exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú encuentras en la industria esos comportamientos, estás encontrando una sociedad que realmente es diferente a lo que uno quisiera. O sea, no es el deber ser, es el ser de la sociedad, no el deber ser. Y eso se relaciona directamente con la ética. No nos han enseñado a ser éticos. Esa es la verdad. Y la sociedad hoy en día fue educada para eso. Por eso vos encontrás a los muchachos que hoy en día no respetan la autoridad por ningún lado. Vos ves en la calle gente que no usa tapabocas. Y vas a decir, pero a ese tipo, no le enseñaron cuando debió aprenderlo porque eso se va al subconsciente. O sea, el problema de la ética es un problema que se va al subconsciente cuando el niño nace y se le educa en los primeros años. Ya después, a los 15 o 20 años es muy complejo, ya es imposible que eso vaya al subconsciente. Va teóricamente al consciente. Entonces yo he dictado charlas en la parte social y he puesto un ejemplo muy sencillo. Señor, llamo a alguien, ¿quién tiene vehículo aquí? Fulano, listo, pase aquí, hágame el favor, le paso una pistola de juguete y le digo, hágame el favor y máteme delante de todos aquí, máteme, hagamos el ejercicio, es un juego, no son capaces de hacerlo. Listo, la persona se sienta y cuando se sienta yo le digo, listo, hágame un favor, ¿usted alguna vez se ha pasado un semáforo en rojo? Yo, sí, varias veces, muchas veces. Listo. La consecuencia del acto es exactamente el mismo, es un homicidio, con un agravante, y es que en el primer caso, cuando yo me defiendo de alguien y le causo la muerte, pues es en legítima defensa o defiendo a mi familia o algo, pero en el segundo caso, cuando me paso el semáforo en rojo, soy absolutamente consciente que si me lo paso puedo causar la muerte y lo hago. O sea, yo tengo principios y valores para no causarle la muerte al otro con un arma de fuego, ¿cierto? No soy capaz de hacerlo, ya todavía no, pero ya no tengo principios y valores para pasarme un semáforo en rojo. Y usted ve el descaro de toda esa gente en la televisión saliendo a pedir perdón pues, después de que se han robado billones y billones y salen, ay, me perdonan, yo pido disculpas al país y a Colombia y se roban 2 billones de pesos y devuelven 10.000 millones o 40.000 millones. Entonces ese juego es muy complejo, sobre todo porque es que la sociedad está siendo educada para eso, ¿sí? Y nadie le está poniendo cuidado. Y estamos avanzando en una sociedad que honestamente no es sostenible. Yo voy mal el tema. Es una sociedad que no es sostenible. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y por supuesto que está abierto el tema en esta conversación para que todos, quien quiera, participemos y también, como digo, por el chat. Bueno, en este momento voy a presentar una presentación que tenemos preparada. No sé, ¿se está viendo mis diapositivas? De acuerdo a la posición. No, yo no la veo. No, todavía no. ¿Ahora? Ahora sí las vemos. Ahora sí. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, la parte más importante es la parte de preguntas que nos empezamos a hacer ya desde este inicio, cosa que les agradezco muchísimo y con lo que espero además que terminemos esta gran oportunidad que tenemos de compartir. Bueno, hoy estamos hablando de la ética en la formación de ingenieros en Colombia, en esta tercera jornada de innovación social en ingeniería que organiza la Universidad Libre. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí pues tenemos algo del contenido de lo que hemos estado hablando, una introducción. Ya podemos
decir que hemos tenido una gran, importante introducción que hemos hecho entre todos. Vamos a hablar un poquito de la Ley 842 de 2003, que es el Código de Ética. Y la ley contiene, no es exactamente, tiene otras cosas, pero contiene el Código de Ética que nos rige a todos los ingenieros en Colombia. Y si algo sorprende en este mundo es que le preguntamos, y nuevamente les digo, hacemos una encuesta y le preguntamos a los ingenieros que salen, ¿usted sabe cuál es el código de ética que le rige a los ingenieros químicos, a los ingenieros en Colombia? Más del 90% va a decir que no sabe. Y yo estoy seguro que ese 90% dice que no sabe, en algún momento se lo habrán dicho en la carrera, pero es que, como decíamos ahorita, tenemos un tema de pensar que eso es complementario, que eso es fácil y no importa tanto, y entonces pues no se le da la información. No se le da la importancia y no se sostiene la información en la cabeza. Les voy a presentar un poquito lo del CEPICU. Ya hemos hablar un poquito del tema, por ejemplo, de la mujer en la ingeniería, porque ese es uno de muchísimos. Es decir, nos podemos preguntar hoy, yo hoy también tenía una conversación allá con el equipo y les decía, es que de lo que estamos buscando nosotros, yo les preguntaba, es que será, por ejemplo, que el hecho de que en el más del 80% de las zonas rurales del país, el agua que le llega a esos pobladores no es potable, ¿eso será un dilema ético para la ingeniería química o no? Es que hay que hacerse la pregunta. Yo no sé si al final entonces todos respondemos, no, eso no es un dilema ético. O si por lo menos va a generar una discusión sobre si eso tiene que ver con un dilema ético, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos eso, sobre la ética hoy en nuestra ingeniería colombiana tiene que ver o no con la descentralización, es decir, con que nuestros ingenieros que estamos formando sean capaces de llegar y solucionar los problemas inherentes a los territorios en el país. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si estamos siendo suficientemente incluyentes. Ahorita les voy a presentar una diapositiva que se van a sorprender, pero yo mismo me la estoy expoliando. Pero ustedes supieran que el porcentaje de mujeres estudiando carreras STEM en Colombia no ha variado en los últimos 15 años. Les va a sorprender, ¿cierto? Pero por lo menos esos son los datos que hay seriamente recogidos en las instituciones que lo hacen. Y parece contraevidente, todos decimos, no, ha mejorado en número, en cantidad, pero en porcentaje se mantiene igual. ¿Eso tiene que ver con dilemas éticos de la ingeniería en Colombia o no? No, yo no lo sé, yo quiero hacer las preguntas. Cuando hablamos de las mallas curriculares, aquí está ingeniería química, pero les puedo decir, porque acabamos de compartir hace un par de semanas con todos los colegios profesionales de ingeniería de Colombia, y todos está exactamente el mismo panorama. En casi todas las carreras de ingeniería en Colombia, la ética, cuando les digo casi todas, estoy hablando del 98-99% de los programas, es considerada un tema complementario a la profesión. Como mínimo tenemos que llevarnos la pregunta, pero real, no aquí entre nosotros para decir y yo aquí para batir cultura del CPIQ, y entonces nos preguntamos no, tenemos que preguntarnos, o sea, ¿la ética es un tema complementario en la carrera de ingeniería o es parte del desarrollo profesional? Porque como nos decía ahorita Rodrigo, cuando se dé cuenta que el ingeniero que está entrevistando es bueno, pero no es ético, por ejemplo, con las comunicaciones, no le da trabajo. O el ingeniero que quiere, por ejemplo, se gradúa con la esperanza de hacer una maestría o un doctorado en el extranjero, y en una de estas universidades lo entrevistan y se da cuenta que el tipo no tiene un talante ético bien formado, ¿le van a dar ese doctorado? ¿Le dan la beca? No se la dan. Eso hay que decírselo desde el primer semestre. ¿O no? Es decir, ahí está la pregunta. Y bueno, vamos a llegar a unas conclusiones y unas preguntas que esperamos que nosotros no hacemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que les quiero pedir en este momento que quitemos el apellido químico un momento, porque esto lo podemos hablar en general y todos lo sabemos, es que el crecimiento de programas de ingeniería en Colombia es exponencial en los últimos años. Entonces eso hace que sea cada vez más pertinente esta discusión, porque cada vez tenemos más presencia en la sociedad, y además
estas carreras de ingeniería son fuente muy grande de movilidad social en un país en el que es muy escasa la movilidad social. Entonces representamos prácticamente que la esperanza de que el país se vaya volviendo más justo y la sociedad mejor. Y esto incluye, por supuesto, esto lleva consigo los temas de inclusión, no solamente de la mujer y no solamente del género, hablando también ya con otros temas. Por ejemplo, las comunidades LGTBI, sino, por ejemplo, también la inclusión entendida en un sentido muy amplio cuando hablamos, por ejemplo, de personas discapacitadas. Tenemos, por ejemplo, cómo está la presencia, me perdonan que me meta ahí en algo y si están, les estoy pidiendo perdón de antemano, cómo está el tema de estudiantes discapacitados en ingeniería mecánica. ¿Nos estamos haciendo esas preguntas? ¿Sí? O no es importante, o me hago el que no y entonces, ¿sí? Estudiantes discapacitados en ingeniería química, o es que está el mensaje de que un discapacitado no puede estudiar ingeniería química. Y entonces yo me hago el que pues, no tengo responsabilidades al respecto desde el CPIQ y ya. Y les voy a decir una importante. Yo más o menos recién salido tuve una oportunidad grandísima de trabajar en monómeros allá en Barranquilla y tuve a mi cargo, por esas cosas de la vida, la responsabilidad de la dirección en las plantas de metiletilcetoxima, nitrato de potasio y sulfato de amonio. Tal vez algunos de los que estén aquí las conozcan. Estuvimos 4 años allá y en esos 4 años yo pues les dije ya ahorita recién egresado, yo me quería comer el mundo técnicamente y realmente, por ejemplo, pasamos no solamente en el tema de calidad y producción, recibimos incluso del presidente de la época yo la conservo, una condecoración por los logros que tuvimos en esas plantas, que eran unas plantas importantes. Y yo, ¿qué puedo decir de eso? Para mí fue una grandísima enseñanza en la vida, haberla tenido en ese momento me dio un impulso muy grande y desde ahí me siento muy orgulloso. Ahora, tengo que decirles algo. Yo tenía 74 personas a cargo ahí. No, esto no es un anecdotario personal, pero este es importante. Cuando entré y cuando salí también, de las 74 había el mismo número. Cuando entré de las 74, ninguno era mujer. Le pregunto ahí de rapidez, no estoy viendo el chat, entonces porfa, si alguien me va a responder que me lo diga acá, pues, por micrófono, sin necesidad de pedir tanto la palabra. ¿Cuántas mujeres creen que terminaron 4 años después cuando yo terminé esa gestión? Alguien que nos diga. 5 o 10. 5 o 10, para darle continuidad les voy a decir, ninguna. Yo tenía 20 y pico de años y si yo supiera lo que sé hoy, si fuera el ingeniero que soy hoy, les aseguro que al menos estarían las gracias por haber pensado que yo hice algo al respecto, pero no hice nada. ¿Sí? Entonces, estas preguntas que tienen que ver con la ética en nuestra profesión es que tenemos que sacar ingenieros que sean capaces de entender que eso es un dilema ético que forma parte del proceso y que ese proceso que está haciendo ahí debe producir toneladas y debe producir calidad y debe producir cosas buenas para la sociedad. No es complementario, no es algo adicional a nuestra carrera, está inserto en lo que nosotros hacemos todos los días. Porque entonces, si no, somos intrascendentes para la realidad del país como ingenieros. Entonces, hay un montón de cosas que si nosotros lo queremos hacer éticamente, tenemos que estar dispuestos a asumir la enorme dificultad que implica hacerlo. Y entonces, ahí está. La ley 842 de 2003 es nuestro código de ética. Solo para hablar un poquito de ella, o sea, sé que hay algunos, pero por si alguien quiere saber, ahí
están las incompatibilidades, las prohibiciones, cómo se debe comportar un ingeniero con la competencia, con sus colegas, con las empresas, con el Estado, con el ambiente. Es muy importante que la conozcamos. Todos deberíamos estar en el celular, en el computador y tenerla allí. También define lo que son las faltas éticas. Esta ley no es para los ingenieros químicos o mecánicos, esta es para todo el que sea ingeniero en Colombia. Es nuestro código de ética. Define lo que son nuestras faltas disciplinarias y las crea. Y define algo muy importante y va a lugar también con unas discusiones que se han dado últimamente y que también, si quieren, por favor, sería un muy interesante tema para hablarlo en 5 minuticos ahora, y es, dice que para que un ingeniero pueda desenvolverse ética, legalmente y responsablemente en Colombia, tiene que tener 2 cosas. 1, un diploma de ingeniero que se lo da una institución educativa, y 2, una tarjeta profesional una matrícula profesional que se la concede el consejo profesional respectivo de su ingeniería. Hoy, como sé que muchos de ustedes lo saben, hay varios proyectos de ley diciendo de los políticos allá, como los jóvenes se rebotaron, entonces diciéndoles, ¿y saben qué? Vamos a quitarles las tarjetas profesionales para que no tengan que pagar 380.000 pesos y se los ahorran. Y entonces si a uno le preguntan en un segundo y uno está por allá rabioso con muchísimas cosas malas que están pasando, uno dice que sí, que las quiten también, no jueguen. Y con eso me compro unos tenis. Pero lo que no les dicen es que si las quitan implica, o si las cambian simplemente por un cartón ahí, dar un cartoncito que diga, sí, no, es que no las vamos a quitar, les vamos a dar igual una escarapela que diga, sí. El problema no es el cartoncito que dice que es ingeniero. El problema es que si nadie hace inspección, control y vigilancia, entonces aquí me perdonan si me equivoco, además me perdonan la generalización porque no es todo el mundo, pero uno puede intuir cómo se hacen las cosas aquí, que si no hay inspección, control y vigilancia sobre las empresas para que contraten ingenieros, bueno, se me sale el químico aquí, pero ingenieros de la especialidad, en donde deben ir ingenieros de esa especialidad, entonces van a empezar a contratar a alguien que aprenda a abrir y cerrar la válvula, y en vez de pagarle 5 millones le paguen el mínimo. Y ustedes saben que eso es altamente probable que ocurra. Y entonces esos jóvenes que están invirtiendo un montón de plata, tiempo, esfuerzo en la familia hoy, en los 5 o 6 años que les lleva la carrera, van a salir a competir como exactamente igual con alguien que aprenda a abrir y a cerrar la válvula en un mes que se lo enseñen a hacer. Y entonces no le dicen eso, que esos 380.000 pesos los va a pagar entre sus 22 y 72 años, es decir, 50 años entre que egrese y se pensione. Porque es que aquí la ética no es importante. ¿Para qué? Y entonces, ya, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos jóvenes estudiantes de ingeniería, y después de que yo les comento esto, yo les pregunto, ¿estamos de acuerdo con que quiten las tarjetas? Les puedo decir que he hablado con, no sé, aproximadamente con 1,000, ni uno solo, después de reflexionar, piensa que está bien que les quiten las tarjetas profesionales. Entonces, ese montón de cosas, ¿dónde sale eso? En la 842. Entonces, nosotros necesitamos conocer nuestro código de ética, es importantísimo. Y es una invitación a todos los que, por ejemplo, damos clases, que en nuestra clase, independientemente de lo que sea, no en la de ética, le resaltemos al ingeniero, por ejemplo, yo diría de entrada, mire, entonces se va a desenvolver diseñando intercambiadores de calor, mire, está sometido a este código. Apréndalo para que sepa qué es lo que puede hacer y cómo se debe hacer, y cómo se trabaja con la competencia, y cómo se trabaja en la empresa, y a qué cosas estamos obligados los ingenieros en Colombia. Un poquito, por supuesto, quiero presentarles que es el Consejo Profesional de Ingeniería Química, la entidad que tengo el
grandísimo honor y la bendición de dirigir en este momento. Es una entidad pública. Como es una entidad pública, es creada por ley. Fue creada por la ley 18 del 76. Estamos cumpliendo 45 años este año. Tiene un decreto reglamentario de 1982 y, por supuesto, regida por el Código de Ética de todas las ingenierías en Colombia. Es encargada de hacer el registro y la matrícula. El CPIQ es el Consejo Profesional encargado de hacer el registro y la matrícula, expedir las tarjetas profesionales de los ingenieros químicos en Colombia, con lo cual, a partir de lo cual hacen la inspección, control y vigilancia de la ingeniería química en Colombia. Y esa inspección, control y vigilancia es simplemente, hay dos médicos, uno que se graduó, tiene el diploma de la universidad y nadie nunca más supo qué hace, ni qué nada, ni nadie nunca lo ha controlado ni vigilado. Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo nadie nunca jamás se encargó de ver qué hace el tipo. Y otro al lado tiene el mismo diploma de la misma universidad, pero además tiene su certificado de antecedentes disciplinarios y de comportamiento ético garantizado. Y les pregunto, sino que cobra un poquito más. Si tienen que decidir quién los opere, ¿a cuál de los dos van? Entonces, esa es la inspección, control y vigilancia que se hace sobre las carreras que tienen riesgo social. Ahora imaginémonos el riesgo social que tiene, por ejemplo, el ingeniero que controla la operación de los aviones o del puerto allá en Buenaventura, o el ingeniero que tiene la potabilización del acueducto de Cali. Riesgo social de ingeniería es una cosa brutal y es absolutamente necesario que sea controlado. O allá, muy preguntémosle allá en Beirut si era necesario que ese tipo que almacenó lo hiciera de una manera ética. ¿Saben de lo que les estoy hablando, verdad? El accidente hace año y un mes aproximadamente, que se llevó un cuarto de la ciudad en una sola explosión. Entonces, ese velar por el total cumplimiento de las normas establecidas para la ingeniería química en Colombia, ese inspección, control y vigilancia es lo que hace el Consejo Profesional de Ingeniería Química. Como les decía, creado por la ley 18, reglamentado por el 371 y en cumplimiento de la 842 del Código de Ética de todos nosotros como ingenieros. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta sobre el CPQ en este momento, una preguntita ahí rápida, voy a mirar, no estoy viendo el chat, pero si alguien la hace y me la comenta, por favor. O algún comentario respecto a lo que dijimos de las tarjetas profesionales y de las posibilidades. Yo les pregunto, ¿han escuchado algo de esos proyectos de eliminarlas? ¿Qué han pensado? ¿Está perfectamente posible? No, yo había pensado que está bien, o sigo pensando que está bien, o pienso que no, que en realidad se necesita ese ICB, esa inspección, control y vigilancia. Me gustaría saber, voy a poner aquí, voy a salir de la presentación un momento para ver qué se dice en el chat. ¿Alguien? No. Si no quiere participar, para que tenga una reflexión en torno a lo que usted acabó de decir también sobre la participación de las mujeres en la ingeniería, y creo que es en general en las profesiones, de cómo hay que superar ciertas condiciones también en la sociedad, de todo índole, y cómo es un problema realmente estructural, por ejemplo, la participación de las mujeres en la ingeniería. En mi caso, yo soy abogada, y también la participación incluso de las mujeres en el ejercicio del derecho, porque hay unas carreras que evidentemente están más masculinizadas que otras, ¿cierto? Y digamos que su ejercicio ha estado marcado por esto a lo largo de la historia. Digamos que, por ejemplo, para el derecho, es hace 50 años que nosotros logramos ingresar a una profesión como esta, ¿cierto? Y para la ingeniería, digamos que es complejo,
en torno a que cada vez que vamos subiendo de peldaño, que formación de pregrado, especializaciones, maestrías, doctorados, cada vez nos vamos quedando menos mujeres, y esto también tiene que ver con el tema de las labores de cuidado, ¿cierto? Entonces, digamos que en todos los estudios que se han hecho sobre la participación de la mujer, esto es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad y que es muy importante hacerla desde la ingeniería, y me parece muy interesante esa reflexión que usted precisamente aborda, y sobre el papel que tenemos en todas las profesiones de apostarle a esto, ¿cierto? Entonces, a veces es difícil que involucremos el enfoque de género de manera transversal en distintas profesiones, pero usted aquí lo dice, eso es necesario. Entonces quería hacer solamente esa reflexión. Muchísimas gracias, doctora María. Importantísimo es que tenemos que generar cada vez más espacios, porque es la posibilidad. La otra es pensar que todo está bien y seguir haciendo lo que no nos enteramos de que esa desigualdad está relacionada con, por ejemplo, lo que pasa que en La Guajira, no, es que es hasta terrible simplemente mencionar que hay niños, ciertos menores, chiquitos, que se mueren de desnutrición y de sed. Entonces, ¿está relacionado con eso? Bueno, por lo menos hagámonos las preguntas. Y entonces, pues, a esto no hay ninguna relación, o si la hay. John también nos hace una reflexión histórica sobre modelos innovadores como el TVA, y nos da unos datos muy interesantes que los invito que los lean, está en el chat, porque además nos los contextualiza y relaciona con el caso de la Laguna de Agua Blanca en Cali, y los temas ambientales que ha implicado. Muy interesante. Y Ramón también nos habla sobre un dilema ético de una vez que está pensando sobre la innovación tecnológica, y entonces llegando a las preguntas de ¿debemos desarrollarnos con tecnologías o vivir sin tecnología en este mundo? Son preguntas, ¿cierto? Y entonces lo difícil es hacerla. Ahora viene la parte fácil y nos podemos llevar 2000 años respondiéndola, y es esto, pero ya se logró lo difícil, y es empezar a cuestionarnos, y lo fácil, pero entonces lo interesante y que se va a ver en el impacto que va a terminar impactando es cómo se responde y cómo como ingenieros nosotros podemos llegar a eso. Muchas gracias, muy chévere que estemos en la participación. Vuelvo a la presentación, ¿verdad? Ok. Perdón, ¿se está viendo mi presentación? Sí, señor, sí, señor. ¿Qué es el CPIQ? Ok, entonces ya sabemos, el Consejo Profesional de Ingeniería Química, que está, por supuesto, a la orden de todos ustedes. Estamos haciendo un grandísimo esfuerzo. Yo se lo digo con un orgullo enorme que no me cabe en el pecho. Decirles que estamos gestionando una entidad pública absolutamente honesta, no medio honesta, no en el camino, absolutamente honesta. ¿Ya? Desde lo más chiquitico hasta lo más grande. Y saber que se puede, a mí además me ha llevado a soñar con hasta dónde se puede llegar y hasta dónde puede ser uno como persona, y me ha hecho honrar mi profesión, y mi profesión me ha honrado a mí, y es una cosa linda, grande. Entonces, los invito, tanto virtualmente, nosotros estamos en cpiq.gov.co, y presencialmente estamos en oficinas en Bogotá. Estamos viendo cómo hacemos para crecer en el sentido de descentralizarnos. Nos parece absolutamente importante. Yo estoy absolutamente convencido de que ese es un aporte y un paso importante que tiene que hacer el CPIQ, y ver cómo llegamos en los próximos años y tener una presencia directamente, por ejemplo, en Cali. ¿Sí? Y estamos en eso. ¿Para qué? ¿Para tener otra oficina? No, no es para eso. Es para impactar en los territorios. Entonces, por supuesto que en estos debates y llevando una entidad pública en esta transparencia, como le estoy diciendo, entonces siempre vienen las preguntas que nos hacemos todos dentro. Pero sí,
pero qué tanto, y una cosa que yo les digo es también llegar allá nos va a permitir, incluso, aparte de las cosas buenas que hoy podemos ver, como descentralizarnos, como tener una presencia, como impactar directamente en estos procesos de inspección, control y vigilancia de una manera más fuerte, que no solamente haga el control, sino que contribuya a las conclusiones que se salgan de ahí, a crecer a las empresas, a dar información mejor y más válida para la política pública del Estado, para que las universidades allá tengan una información más válida y les ayude a afinar de mejor manera sus pesos y muchas cosas, y esas son las que vemos ahora. Pero yo les digo siempre cuando estamos en la discusión, además de eso, cuando lleguemos allá, se nos van a abrir un montón de posibilidades y puertas que hoy ni siquiera nos imaginamos para que la ingeniería química, en este caso, porque es puntualmente el CPQ, sea capaz de impactar de una forma mejor y más fuerte a la sociedad colombiana. Entonces, esperemos que se den las cosas y que tengamos presencia allá en estos próximos años, y por ahora estamos físicamente en Bogotá. Por ejemplo, estamos hablando del tema de mujeres y lo enormemente relacionado que está con el tema ético, ¿sí? Porque si no, entonces tenemos que darle uñas y saber de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con nosotros y nuestros programas de ingeniería? Voy a hacer muy rápido, sé que se está acabando el tiempo y que ustedes jamás me están brindando esta maravillosa oportunidad en unas horas en las que sé que muchos quisieran estar descansando. Por ejemplo, si nos centramos, miren, esta gráfica es del porcentaje de mujeres investigadoras del total de investigadores que hay. Nosotros, en ese sentido inicial, podemos decir que en Colombia, en general, pero esto no solo para las ingenierías, en Latinoamérica y el Caribe estamos en esta cifra, no estamos mal, ¿sí? Luego ya vienen en los programas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Vemos, por ejemplo, que ya los porcentajes empiezan a cambiar. Entonces, en programas STEM, aquí en Colombia, en todo lo relacionado, repito, con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 32% son mujeres, el 67% son hombres, y ya la cifra entonces empieza a no estar tan cómoda, ¿verdad? Y ahora, dentro de los programas STEM, por ejemplo, ¿cómo están los de ciencia y cómo están los de ingeniería? Entonces podemos ver que en ciencias hay una equidad bastante evidente. De hecho, hay un poquito más de mujeres hoy, pero eso no es significativo, ni tampoco si fuera un poquito más de hombres. La gráfica es clara que hay equidad, ¿sí? No tiene que ser exactamente el número hasta el último, y eso no tiene... La gráfica es clara que hay equidad, y si después varía y hay 100 hombres más, pues sigue siendo equitativa en ciencias. En cambio, en ingenierías, miren la gran diferencia que hay, y por ejemplo, esas grandes responsabilidades que tenemos nosotros en hacer que nuestros programas de ingeniería sean más equitativos para que puedan ser socialmente más innovadores. Y volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa innovación, desde donde estamos nosotros aquí hablando, y como les digo, respetando las posiciones distintas, lleva per se el dilema ético resuelto de manera constructiva. Innovadores para mejorar nuestra sociedad y nuestro país. Aquí es lo mismo, que este lo está cantando por años. En el porcentaje de hombres y mujeres de los últimos 18 años, y aunque, como les digo, parece sorprendente, ¿verdad? Parece contraintuitivo, se mantiene. Respecto a los porcentajes en los últimos 15 años, lo voy a decir, no se ha hecho nada. Y aquí ya no los decanta dependiendo ciertas ingenierías.
todo esto son ingeniería, ¿no? Mecánica, eléctrica, minas, agrícola. Entonces, ahí están, dependiendo de cada ingeniería, algunas tienen unos porcentajes. Yo diría que hasta aquí, hasta agronómica, uno puede decir, hasta agronómica, uno puede decir, ahí hay ya un tema todavía equitativo, y luego ya sí los porcentajes empiezan a ser complejos. Y estas mismas preguntas, solo que, como decíamos, el tiempo y la profundidad no da para abarcar temas y profundidades, pero es que estas preguntas es fundamental hacérnoslas, por ejemplo, respecto de cuántas personas desplazadas en Colombia están estudiando nuestras carreras de ingeniería. ¿O es que estamos mandando de alguna forma a nosotros mismos el mensaje que es que ellos no deberían estar estudiando ingeniería? ¿O que esa carrera no está para ellos? Finalmente, el mensaje más suave y fuera de las preguntas, el mensaje que yo quiero aportar hoy aquí es: socio, esto es difícil. Y meternos aquí es meternos en una cosa que nos va a costar mucho trabajo. Totalmente diferente ese mensaje, que eso es fácil, de que sí, un salchichón, una colombiana, y no, es que hay que ser éticos. No. Es decir, esta posición está dañando al país. Y aquí hablando, ya lo hemos adelantado, afortunadamente, digamos que ya hemos hablado, entonces digamos que en los estudios que hemos hecho con los jefes de programa y en los programas de ingeniería, vemos que hay 3 componentes, ustedes lo saben, un componente que es una fundamental y de ciencias básicas, el componente de formación profesional o disciplinar, que es el que lleva más créditos en las mallas, y el complementario, ¿dónde está la ética? Eso es hoy, así. Esta malla tiene que ver directamente con ingeniería química, pero es muy similar en cuanto al crecimiento de todas las ingenierías en el país, de cómo han crecido, y por eso decía, si estamos creciendo tanto, nuestro impacto está siendo mayor. La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería tiene algunas conclusiones respecto de cosas como esta, como que hay que fortalecer la infraestructura física de las universidades, que hay que impulsar flexibilidad en los planes de estudio, que puntualmente respecto a ingeniería química, pero que se pueden llevar, hay que ser mucho más amplio en el tema de ofrecer contextos, modernizar los currículos. Hay que hacer currículos que estén absolutamente ligados, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible, que sepamos de entrada, cada vez que hacemos un trabajo en tal materia, esto, cómo yo ayudo a pegarle. No hay que ser, el mensaje, yo creo que no hay que ser fatalistas. Sí, nosotros desde nuestro diseño podemos hacer algo muy bueno, sabiendo las obligaciones que ese diseño implica, y que no es solamente temas de eficiencia, que sí, porque tiene muchísimo que ver con la conservación del medio ambiente. Entonces, ¿en qué maneras? Contextualizando y establecer planes de acción. Estos, como les digo, son conclusiones de ACOFI. Aquí ya empieza a ver cómo, por ejemplo, está el peso de los componentes de formación profesional frente a lo que se considera el complementario, por ejemplo, y llegamos en que algunas veces nada. Estas son las mismas, sino que están por cada uno, por el componente fundamental, el componente disciplinar, el componente complementario. Y bueno, hay algunas conclusiones acá de ingeniería química que tienen que ver con la vigencia de la ingeniería en general, la necesidad de que los programas se ajusten a todas estas cosas de las que hemos hablado entre todos en esta charla, que debemos buscar sinergias, perdón, se pasó aquí, debemos buscar sinergias dentro de la educación de la ingeniería, porque sabemos todos, y de hecho es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Que hagamos sinergias para conseguir objetivos, porque esta diseminación de esfuerzos
nos hace no solamente con menos resultados, sino que nos hace repetir y repetir y repetir en vez de sumar y sumar, que lo estamos necesitando mucho. En esa yo quisiera hacer un énfasis y la posibilidad de que hoy el CPIQ esté compartiendo con la Universidad Libre y esté compartiendo con algunas empresas que están. Eso es el modelo que necesitamos. Buscar cómo no nos repetimos, sino que nos ayudamos y nos potenciamos. Y hoy, de esta forma, la Universidad Libre crece, el CPIQ crece muchísimo, las empresas se fortalecen y es la manera en la que necesitamos estar. Esa sinergia, ese dejar el egoísmo, superar ese egoísmo de niño de 5 años y permitir que lo que yo tengo potencie a los demás, es un tema ético. O, siguiendo en la misma línea, ¿no lo es? Hagámonos las preguntas. Muchísimas gracias y si existen, o sea, estoy muy absolutamente honrado de haber podido compartir con ustedes. Muchísimas gracias por permitirme su valiosísimo tiempo, sus reflexiones y sus preguntas, su participación. Y bueno, quedo completamente a la orden. Si hay algunas preguntas, estamos atentos y ya voy a dejar de presentar las diapositivas. Y volvemos aquí a la charla y al chat. Escuchamos, por supuesto. También, si tienen alguna conclusión. Pues de antemano, estimado doctor, le agradezco muchísimo. Yo imparto la cátedra de ética también aquí en Bogotá, en la Facultad de Ingeniería. Estoy plenamente de acuerdo con sus posturas. Es lo que nos corresponde. Gestar valores, sembrar la inquietud de ser personas, de mirar la norma, ceñirnos al comportamiento de los principios. Muy interesante, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Jesús. Muy honrado y gracias por sus palabras. Muy bien, ingeniero David Martínez, muchas gracias. Ha sido de gran valor y de gran aporte intelectual y de académico sus historias, ¿no? Sus reflexiones. Resalto mucho la pertinencia de hacernos preguntas todos los días. Creo que nosotros desde la docencia debemos ejercer siempre ese principio de preguntarnos y cuestionarnos siempre para lograr respuestas que nos lleven a nuevas preguntas. El ejercicio ético claramente en la formación de ingenieros es un reto muy grande, no solo por la condición misma de formar ingenieros íntegros, sino también por la condición misma de entregar a la sociedad profesionales que garanticen esa seguridad. Claramente la ingeniería, en todas las ingenierías del campo, tienen un impacto fuerte, un impacto muy, muy profundo, sin desmeritar las profesiones de las humanidades o de las ciencias económicas o de las ciencias naturales o exactas, no estoy desmeritando ni más faltaba, pero aquí quien nos convoca, que la ingeniería, claramente es de resaltar ese impacto que su ejercicio profesional puede dar a la sociedad. Nosotros desde la Universidad Libre, seccional Cali, y en mi nombre propio, Armando José Vargas, como coordinador de proyección social de esta facultad, extiendo un abrazo fuerte, ingeniero. Le agradezco enormemente su tiempo, el valor de compartir con nosotros este tiempo, estos minutos. Y a todos a quienes nos acompañan, pues invitarlos a que sigan participando en nuestra programación. Nosotros el día de mañana seguiremos hablando de ética en la ingeniería y nos va a acompañar el COPNIA, que es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería de Colombia. Nos va a acompañar el COPAIPA, que es el Consejo Profesional de Ingeniería de Argentina. Y por supuesto el Observatorio de Bioética Multicampus de la Universidad Libre, donde tendremos entonces un panel sobre el ejercicio de la ingeniería y su relación con la innovación, que ha sido incluso tema de inicio de esta jornada con la intervención
de hoy. Vamos a dar un espacio para a los asistentes, quien nos quiera hacer preguntas o comentarios finales para nuestro invitado especial de hoy. Bueno, supongo que ante este silencio es evidencia de admiración, más que de distancia. Entonces, ingeniero, muchas gracias. Extenderle un abrazo a usted y al Consejo Profesional de Ingeniería Química. Agradecerles por todo el apoyo y seguirlo invitando a esta casa siempre que quiera acompañarnos. Muchísimas gracias, Armando. También igualmente espero contar con ustedes ahora que estemos organizando algunos temas con Rubén Darío de Comnia, que va a estar mañana. Tuvimos la oportunidad de organizar el Congreso Internacional de Ética hace un par de semanas, que fue también un gran trabajo y un gran aporte. Muchísimos temas, ¿no?, que se nos quedan. Los problemas éticos son transnacionales. Las respuestas a la corrupción transnacional que nos está afectando en nuestra región también debe ser transnacional. Ahora que nombras Argentina, nosotros por primera vez, el CEPICU en 45 años, este año hizo convenios internacionales por primera vez con el CEPICU de Argentina y ya está firmado, y estamos haciéndolo con Brasil, Portugal y Bolivia. Están por firmar, y estamos trabajando en la mano con la Organización para los Estados Iberoamericanos, y estamos haciendo muchas cosas para tratar de dar respuestas transnacionales a un problema que realmente no se acaba en donde pasa la rayita de la frontera. Y hay muchísimas cosas de las que hablar de ética, y que nosotros como ingenieros tenemos muchas cosas que aportar. Armando, quedo totalmente a tus órdenes. Y también, como te decía, espero contar con ustedes ahora que los eventos que estamos organizando en el CEPICU, que esta relación crezca. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tengan una feliz noche y que este excelente evento se repita y crezca. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Nos encontraremos mañana, gracias. Feliz noche para todos, muchas gracias. Gracias. Y finalizamos entonces nuestro encuentro de hoy. Gracias. Muchas gracias.